Bienvenidos a la crónica semanal de Perú Político del 25 al 31 de julio. Mi nombre es Ignacio de Ferrari. Esta semana el gobierno tuvo finalmente un respiro tras semanas de convulsión social. Las fiestas patrias y la expectativa que generó en los días previos el mensaje a la nación del presidente García fueron la ocasión ideal para que el Ejecutivo recibiera la tan ansiada tregua de parte de los gremios y los movimientos sociales. Y así el país se envolvió en el ambiente de reflexión necesario para que los políticos, en especial el jefe de Estado, hicieran un ejercicio de conciencia público. Pero antes y después del mensaje de García, el ambiente político estuvo cargado debido a la convocatoria de dos elecciones de no poca importancia, la de la mesa directiva del Congreso y la del Congreso japonés, en la que Fujimori se jugaba parte de su futuro político. De modo que la calma llegó recién el mismo 28, tras la victoria de la candidatura prista a la mesa directiva. El 29 de julio, Fujimori quedó muy lejos de salir elegido senador, lo que en definitiva impedirá que el Japón pueda ejercer un veto a una posible extradición. Empecemos por la victoria de Luis Posada frente a Javier Bedoya. Hace unas semanas escribí un artículo sobre el control aprista del Congreso, que sería muy difícil que el partido de gobierno fuera derrotado en la elección de la nueva mesa. Finalmente el pronóstico resultó ser acertado, pero no del todo por las razones que esgrimí en el artículo. La candidatura de oposición recayó en manos de una alianza impensable entre la conservadora Unidad Nacional y el Partido Nacionalista, de modo que la fuerza centrista del APRA no pudo atraer a Unidad Nacional, que se empecina en jugar a la oposición, pese a que está claro que no representa una alternativa al gobierno en casi ningún punto de la agenda política nacional. Pero si la alianza opositora era cuanto menos extraña, la del oficialismo era lamentable. La mesa que lidera González Posada estará integrada por la fujimorista Marta Moyano y por el referente máximo del transfugismo en este Congreso, Carlos Torres Caro. Como se recuerda, Torres Caro y otros dos congresistas liderados por él abandonaron las filas del nacionalismo antes que el Congreso sesionara por primera vez en julio del año pasado. Las coincidencias entre el APRA y el fujimorismo no son ninguna novedad, pero el hecho de que el partido más cohesionado del país sea el encargado de animar el transfugismo es una paradoja. El APRA termina por legitimar una práctica que sus dirigentes históricos siempre aborrecieron. Lo curioso es que los 3 votos de los tránsfugas no eran necesarios para la victoria del oficialismo. El APRA contaba con sus 36 votos, los 13 del fujimorismo, 10 de UPP, que iba dividida, 2 de Renovación y los solitarios de Fabiola Morales, de Unidad Nacional, y Juan Perry de Restauración Nacional, que votaron en contra de los acuerdos de sus respectivas bancadas. Ni siquiera los de estos dos últimos eran necesarios, pero el miedo a perder los llevó a concretar esos acuerdos. Algunos analistas han señalado que Mercedes Cabanillas fue la más astuta al no exponerse a una reelección que involucraba tantos acuerdos cuestionables. Sin embargo, hubiera sido de esperar que una candidatura de Cabanillas contara con más adhesiones que la de González Posada, y que el APRA no hubiera tenido que pedir auxilio a los tránsfugas. Pasemos ahora al análisis del mensaje a la nación de García. El presidente inició su mensaje haciendo un mea culpa. Entre las principales falencias del gobierno en el primer año de mandato, García destacó la falta de velocidad y la incapacidad de profundizar en el área social, anticiparse a los problemas y desburocratizar el país. Posteriormente pidió disculpas a los maestros por los gruesos calificativos con los que se refirió a ellos tras la prolongada huelga del SUTEP. Uno de los principales puntos de su mensaje fue el de lanzar un pacto social que involucre a los trabajadores, los empresarios y el gobierno. El gobierno sería justamente el encargado de que trabajadores y empresarios alcancen acuerdos para que se mejore las condiciones laborales de los primeros. Uno de los pasos a seguir sería mejorar el sueldo mínimo para así acelerar el proceso de redistribución de la riqueza. Con el pacto se buscará también mejorar la capacitación de los trabajadores para alcanzar una mayor productividad. Si bien García pidió a los más pobres dar tregua a su cólera histórica contra el Estado, se puso metas altas para los próximos años, en especial en la lucha contra la pobreza y la marginación. En el 2011, al final del mandato de García, el Perú tendrá un 30% de pobres, a diferencia del 50% actual. A su vez, el Producto Bruto Interno alcanzará los 140.000 millones de dólares, a diferencia de los 100.000 millones actuales. Por otro lado, se espera que la inversión pública sea de 30.000 millones de dólares al año, actualmente es de 5.000 millones,
y que el empleo informal se reduzca al 35%, actualmente es 53%. Finalmente, cuando le entregue la posta al siguiente mandatario, se habrá erradicado el analfabetismo y el 90% de los hogares de todo el país tendrá luz y agua. García se ha puesto sin duda una vara bastante alta. Por un lado se trata de un hecho positivo, ya que refleja un interés en el gobierno por avanzar a pasos agigantados en el tema social. El riesgo es, sin embargo, un nuevo desembalse de expectativas, en un país en el que las deficiencias institucionales impiden que los gobiernos regionales, que en la actualidad administran una buena tajada del presupuesto público, inviertan de manera eficiente. García no terminó de explicar cómo se fortalecerá el Estado para que pueda atender esas demandas, y concretamente cómo se hará para que los gobiernos regionales puedan convertirse en mejores administradores de recursos y ejecutores de proyectos. En la actualidad, la ausencia de una burocracia especializada está limitando el crecimiento de las regiones de manera considerable. Pasemos finalmente al tema de la candidatura de Fujimori al Senado japonés. Se trata de la primera vez en que un expresidente postula a un cargo público en otro país, pero Fujimori quedó muy lejos de salir elegido. El expresidente postulaba en la lista nacional, que se elige por representación proporcional. Solamente 2 de los 14 legisladores del nuevo Partido del Pueblo que postulaban por esa vía fueron elegidos. Fujimori quedó en cuarto lugar. Ahora, con el descaro que lo ha caracterizado en los últimos años, Fujimori anuncia sus intenciones de retornar al ruedo en la política peruana para servir a su país. El mayor tránsfuga de la política nacional espera tranquilamente el fallo de la Corte Suprema de Chile. Según ha trascendido en los medios, 3 de los 5 jueces que tomarán la decisión son conservadores. Si estos hacen caso a la resolución del juez Álvarez, Fujimori tendrá el camino libre para regresar a su patria, la tierra del sol naciente. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.